Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar conectados en esta actividad de junio de Así Leucemia Infantil. Eh, en esta ocasión, como pudieron ver, lo que tenemos preparado es una mesa redonda sobre uno de estos temas que siempre llaman mucho la atención, están en la mente de todos, es parte de la discusión de cualquiera que hacemos citometría y es sobre la compensación. El título es el de Compensando los errores, importancia de la compensación en los inmunofenotipos multicolor. Y antes que nada, quiero agradecer profundamente a nuestros panelistas, que el día de hoy son la doctora Dalia Ramírez, el doctor Elías Pérez y la candidata doctora Jessica Prieto Chávez, quienes muy amablemente y con muy corto aviso accedieron a participar dándonos su expertise sobre el tema, que en los diferentes ámbitos donde se desenvuelven, ya sea en el Centro de Diagnóstico en Guadalajara, en el caso del doctor Pérez, o en el caso del IMSS en Ciudad de México o en Puebla, en el caso de la candidata doctora Jessica Prieto y de Dalia Ramírez, la doctora Dalia Ramírez, respectivamente, manejan como parte del día a día estos temas de compensación, que por supuesto necesitamos hablar de ellos siempre que hoy día hablemos de inmunofenotipo para leucemia infantil. Si bien al inicio se podía buscar uno o dos marcadores, pues hoy no se conciben inmunofenotipos informativos que tengan menos de 4 marcadores que se busquen al mismo tiempo, lo que forzosamente quiere decir que necesitamos al menos involucrar 4 diferentes fluorescencias, lo que coloquialmente decimos 4 colores diferentes, uno para cada marcador. Y estamos hablando de los más sencillos, la gran mayoría estarán familiarizados, quienes hagan lo de inmunofenotipo en leucemias y quienes apenas se están enterando, involucran entre 8 y 10 colores los marcadores necesarios. Entonces, para dar más tiempo a la discusión, brevemente la dinámica va a ser que yo le voy a lanzar a la mesa del panel una pregunta y va a haber tiempo para responder por parte de nuestros panelistas, de nuestros 3 panelistas, y así lo vamos a hacer con 4 preguntas. Si al finalizar tenemos tiempo, que yo espero que sí, estaremos abiertos a las preguntas que a ustedes les hayan surgido o que no se hayan abordado y que de todas maneras tengan respecto al tema. Al final les pedimos que utilicen el chat o al finalizar podrán alzar la mano para hacer la pregunta correspondiente. Dicho esto, y nuevamente agradeciéndoles su participación a nuestros panelistas, me permito expresarles la primera pregunta. ¿Por qué se requiere compensar cuando se usan más de 2 colores o fluorocromos diferentes en el panel? Pues le podemos ¿Levantamos pedir la mano o a nos dicen? no, si quieren les voy diciendo a quién primero. Ya que dijo tu candidata doctora Jessica Prieto, le damos la palabra. Ok, vale, por metiche. Pero me parece muy bien. Les voy a compartir mi pantalla para que estemos claros de que estamos hablando de lo mismo. Entonces, y por si no tenemos pues toda la misma experiencia, ¿no? En citometría. Sabemos que los fluorocromos tienen pues estos comportamientos, ¿no? Van a tener un espectro de excitación, que en este caso está representado por la línea punteada, y van a tener un espectro de emisión, que está representado por esta curva que está más sólida.
Y todos los fluorocromos van a tener este comportamiento que nosotros vamos a estar relacionando cuando vayamos a utilizarlos en algún citómetro con, pues, si tiene un láser, mi citómetro que puede excitar ese espectro de excitación que esté muy cerca del máximo de excitación de mi fluorocromo y que tenga un filtro que pueda capturar ese máximo de emisión. La cosa es que, como decía la doctora Lulu, pues ya trabajamos con más de un fluorocromo a la vez, ¿no? Y en un panel incluso muy, muy sencillito, como decía, de 4 colores, pues lo que tendríamos sería algo así. Estos 4 colores, 4 fluorocromos, se pueden excitar todos con el láser azul de 488 nanómetros. Y aquí, para no hacer demasiado relajo, quité todos los espectros de excitación. Y lo único que estamos viendo son los espectros de emisión. Y como ven, pues aunque sí tengo un filtro que va a capturar idealmente el máximo de emisión de cada uno de estos fluorocromos, pues como estos son espectros, no solamente se van a mantener dentro de ese filtro, sino que van a empezar a interactuar con filtros que no les corresponden. Entonces tenemos que hacer la compensación a partir de 2 fluorocromos o 2 colores para estar corrigiendo, para no repetir compensando, estos efectos de traslape de los fluorocromos con los detectores que no les corresponden. Me voy a detener aquí para que no repitamos todos lo mismo. Ahora, si alguien tiene algún otro acercamiento. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a la doctora Dalia Ramírez. Gracias, doctora. La verdad es que estas mesas redondas creo que pueden ser súper enriquecedoras para todos, ¿no? Al final de cuentas, todos colaboramos con la citometría de flujo y al final todos podemos aprender de todos. Hablando un poquito acerca de por qué tenemos que compensar y tomando en cuenta la información previa que ya nos hizo favor de compartir Jess, es muy importante compensar en citometría de flujo al menos 2 colores. Incluso yo siempre lo he dicho como buenas prácticas de citometría, aunque sean colores muy alejados en el espectro de la luz, es necesario compensar porque eso nos da la pauta a tener justo esto, los controles de calidad necesarios para la citometría de flujo. Sí es verdad que entre más lejanos los espectros de emisión es menos necesaria la compensación, no quiere decir que se justifique el no hacerla. Entonces, es importante compensar para generar estos controles de calidad. Ahora, en citometría de flujo multiparamétrica, donde se utilizan más de 4 colores diferentes o fluorocromos diferentes, es extremadamente necesario tener controles de compensación correctos para evitar falsos positivos. ¿Qué es esto? Los falsos positivos es asumir fluorescencias de algunos fluorocromos que no correspondan a el evento de interés al que le estemos preguntando, ¿no? Entonces, tomando un poquito en cuenta la imagen que nos compartió Jess, es muy importante compensar, y con compensar queremos decir corregir, estas fluorescencias que no le corresponden a los detectores que ella mencionó, ¿no? En este ejemplo de estas 4 fluorescencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dalia Ramírez. Doctor Elías Pérez, si nos comparte su respuesta. Está en silencio. Ahí está. Uno de los aspectos importantes, como bien comentan, es que cuando tenemos más de un color, la sobreposición de una señal versus otra señal siempre va a estar presente, incluso por fluorocromos que, como bien menciona la doctora Dalia, estén alejados. Entonces siempre causa un problema. Pero ¿qué es realmente lo que nos impacta a la hora de cuando vemos el fenotipo? Les muestro en estas dos imágenes. Es un panel 10 colores. Estoy mostrándoles solamente 5 histogramas, donde son 2 poblaciones. Una población de linfocitos normales y una población de blastos B anormales. ¿Sí? Eso es entonces, aquí si lo ven, francamente en azul, una población de linfocitos y en rojo, una población de blastos. CD10, tiene 9, tiene 38, tiene 34 y aquí pues expresan 10 con 34. ¿Sí? Aquí se encuentran linfocitos en azul, linfocitos B y algunos en el fondo, linfocitos T. O sea, ahí se ven las poblaciones.
Cuando el sistema está descompensado, ya sea un color versus otro color, nos parecen cosas extrañas. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, veíamos dos poblaciones y ahora resulta que nos ha aparecido otra población. Y aquí, pues no estoy seguro, esta forma en línea es un dato indicativo de descompensación, que aquí sospecho que aquí está la descompensación, pero si se observan, ya no se ven los patrones como se observan en la parte de arriba. Este es el impacto importante, o sea, nos puede aparecer una población anormal o nos puede desaparecer una población anormal. Ese es el impacto de cuando no tenemos un sistema bien compensado, eso es lo que sucede y lo que debemos de tener. En esta otra imagen es para ejemplificarles lo que pasa. Por ejemplo, si yo pongo fluoresceína, estas son unas perlitas que tienen exclusivamente un solo color, no tienen ningún otro color de manera simultánea. Entonces, esto es el espectro lumínico que lo mostró hace un momento. Y cómo va influyendo en cada canal. Estos son canales cercanos. Fíjense, por ejemplo, el canal más cercano de fluoresceína es el canal de donde se lee, por ejemplo, picoeritrina. Y entonces vean cómo está el sistema, es lo que se está metiendo. Aquí es donde se detecta fluoresceína y aquí es donde se detecta picoeritrina. Esto es lo que estamos detectando de fluoresceína y este es el efecto que estamos viendo. Conforme nos vamos alejando, este es el siguiente canal, pues la compresión es menor, al grado que en otros canales, por ejemplo, para los láser violeta, pues, o para los láser en rojo, pues no afecta. Entonces pareciera que no hay ningún efecto. Entonces, cuando yo compenso de manera adecuada, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues llevar a un punto de equilibrio entre todas las señales, pero es muy importante, si no utilizamos de manera correcta los brillos de mayor intensidad acordes al tipo de células que estamos analizando, yo, por ejemplo, puedo compensar señales bajas, como aquí, y tener señales, digamos, compensadas, más sin embargo, señales muy altas no están compensadas. Entonces, debo de compensar tanto para señales pequeñas, medianas y altas de manera correcta para que mi compensación sea válida. Gracias. Muchas gracias a los tres por sus respuestas a esa primera pregunta. Y ya que se visualiza la gran importancia que tiene en la calidad, en interpretación del dato, el que esté compensado, la gran pregunta es, ¿y cómo se hace la compensación? Le pido a la doctora Daria Ramírez ahora si nos comparte primero su respuesta u opinión. Claro. ¿Cómo se realiza la compensación? Ese ha sido un tema bastante escabroso para la gente que nos vamos formando en citometría de flujo, porque todo el mundo cuando nos hablan de compensación, nos hablan de un proceso extremadamente complejo. Y la verdad es que no lo es. Es un proceso un poco talachudo, o sea, es un proceso en cuanto al manejo de muestras amplio, sin embargo, no es complicado. ¿Cómo se realiza la compensación? El citómetro debe saber cuál es el fluorocromo que le corresponde a cualquier detector que tenga. ¿Cómo sabemos qué detectores tiene nuestro citómetro? Necesitamos conocer la mesa óptica. Y si me permite compartir, doctor, voy a... Sí, cómo quitar, pero... Dejar de compartir. En la parte de arriba de su pantalla debe salir una barrita verde. Verde. Y por ahí dice stop sharing o dejar de compartir. Listo. Gracias. Entonces, ¿cómo se hace la compensación? Lo primero que necesitamos saber es cuáles son los detectores que tiene la mesa óptica de nuestro citómetro. Y eso es conocer justamente todo este sistema. El sistema óptico es el que provee tanto las fuentes de excitación como los componentes para colectar y resguardar todas estas señales lumínicas, ¿no? Entonces, los detectores, lo que van en la compensación, lo que se hace es justamente generar, o más bien analizar toda la fluorescencia que le compete a ese detector y restar las fluorescencias cercanas. Aquí sí es muy importante tomar en cuenta este término que es lo que está cercano a ese detector para evitar que este traslape entre longitudes de ondas cercanas
justamente promueva que se esté contaminando un detector con una fluorescencia que no le corresponde. Técnicamente, ¿cómo se hace esto? Pues proporcionarle o proveerle al citómetro controles sencillos de estas fluorescencias, ¿no? Y esto es muy importante porque esto es lo que le va a permitir al citómetro conocer cuáles son las fluorescencias que le competen a este detector. Denme un segundito, y acá tenía una diapositiva. Esto es. Tener un control de tinción sencilla para cada uno de los fluorocromos del panel. Es decir, si ustedes van a utilizar 8 fluorocromos, se tienen que proveer 8 tinciones sencillas, una por cada fluorocromo. Es decir, FICO, FITSI, PERCP, APC, APC67, etcétera, ¿no? Y hay algunas reglas adicionales que se tienen que seguir. Y esto lo van a escuchar muy de rutina mientras ustedes vayan en este camino de las buenas prácticas de citometría de flujo, que es el fluorocromo usado para el control de compensación debe ser exactamente el mismo. Es decir, si ustedes necesitan compensar isotiocianato de fluoresceína, que es FITSI, no pueden compensar con el hexafluor 488, no pueden compensar con carboxifluoresceína ni tampoco con GFP, aunque tengan un espectro de emisión muy similar o incluso igual. En el caso del hexafluor 488, se requiere compensar con el mismo fluorocromo. Esto es muy importante. La segunda regla es cada control de compensación debe ser tan brillante como la tinción experimental. Aunque esta es una regla, la verdad es que no siempre se va a seguir. ¿Y esto por qué? Porque va a depender mucho del tipo celular que tengamos nosotros. Si conocemos cuáles son los antígenos que están presentes en este tipo celular, muy seguramente vamos a conocer cuál es la intensidad de expresión de ese marcador y por ende el fluorocromo cómo debe de estar de brillante, ¿no? Pero sin embargo, si no lo conocemos o si estos marcadores solamente se van a expresar en el contexto de activación, va a ser un poco complicado, ¿no? Y por último, la autofluorescencia debe ser la misma para las poblaciones negativa y positiva. Y esto es importante. Ahora, la autofluorescencia también es un tema muy importante porque la autofluorescencia justamente lo que nos va a permitir es poder setear el citómetro. Ojo con esto, no quiero decir que con la autofluorescencia podamos decir que es positivo y que es negativo para las expresiones de distintos marcadores, pero sí para setear el citómetro y empezar a hacer justamente toda nuestra plantilla de adquisición y posteriormente la de interpretación. Ahora, la autofluorescencia también tiene que estar en el contexto de todo el proceso de las muestras. Es decir, se debe de utilizar una autofluorescencia que tenga los mismos controles de activación que el experimento. ¿Y esto por qué? Porque a medida que uno va procesando las muestras, se va dando cuenta que distintos medios de cultivo, distintos tiempos de incubación o incluso el que estén a temperatura ambiente o el que esté en refrigeración puede condicionar la fluorescencia intrínseca de las células. Por eso es que la autofluorescencia tiene que seguir el mismo proceso de tinción o de recolección de las células que todas las muestras que vayamos a pasar por el citómetro, ¿no? Entonces, recapitulando, esto es lo que se tiene que hacer para hacer los controles de compensación. Pasarle al citómetro tubo por tubo, iniciando por autofluorescencia y todos los controles sencillos de fluorescencia. Muchas gracias, doctora Dalia Ramírez. Candidata doctora Jessica Prieto. Pues como ya lo dijo Dalia, siempre es bien complicado, ¿no? Cuando nos intentan dar clases de qué es la compensación, todo el mundo empezamos a darnos de topes y así, pero lo que tenemos que entender es que no es un proceso que vayamos a hacer, porque al final es un cálculo matemático, ¿no? Entonces, no es que cada una de nosotras vaya a hacer con sus manitas el proceso de la compensación. Lo que tenemos que preocuparnos es de darle al equipo las señales necesarias para que pueda hacer este cálculo y pues que deben de tener la calidad que ya les mencionó Dalia. Entonces, básicamente lo que queremos hacer con la compensación es descontar estas señales, ¿no? Que no corresponden y que se están metiendo en los detectores que pues no le tocan, ¿no? Por ejemplo, aquí querríamos quitar pues esta señal de FITSI del detector de ficoeritrina
porque cuando tengamos nuestras tinciones completas, pues si no hacemos la compensación, vamos a tener ambas señales entrando en ambos detectores. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer la compensación bien es darle estas señales por separado, para que, pues sí, el citómetro sepa qué señal del fluorocromo que le corresponde va a entrar en su detector, pero sobre todo, qué señal de este fluorocromo A está entrando en el detector B y no debería de estar ahí. Entonces, eso es lo que va a hacer el software del citómetro, el software que tenga tanto nuestro citómetro como algunos software de análisis también pueden ayudarnos a calcular la compensación y pues descontar entonces esta señal que no corresponde. Y lo mismo para el otro fluorocromo. Cuando le demos esta tinción sencilla de este fluorocromo B, pues sí, va a ver cómo entra en el detector que le corresponde, pero sobre todo en ese donde no le corresponde. Y con estos datos va a hacer el cálculo de la matriz y nos va a generar una matriz de compensación donde básicamente lo que nos va a decir es qué tanto le va a estar quitando de esa señal que no corresponde al detector B del fluorocromo A y al detector A del fluorocromo B. Obviamente esto es como ya les mencioné, es un cálculo matemático con el cual que se hace con las medias de fluorescencia, de las poblaciones positivas, pero, y aquí se ve muy sencillo, ¿no? Cuando tenemos solo 2 fluorocromos, pues es una matriz de 2 por 2, y entonces vamos a tener que sacar 2 valores y ya está. Pero no lo hacemos con nuestras manitas y nuestras cabezas, porque obviamente cuando aumentamos el número de fluorocromos, esta matriz aumenta exponencialmente en numeritos que vamos a tener que generar, y entonces pues no va a ser muy complicado que hagamos este cálculo. Y si yo le cambio en alguno de estos valores por acá, puede ser que se me modifique cómo se ve la imagen ya de mis fluorocromos en otro lado, ¿no? De las combinaciones. Entonces es muy peligroso hacer o querer hacer esta compensación de manera manual. Lo único que tenemos que hacer entonces es darle los controles con estas reglas que ya les comentó Dalia, unos controles de tinción sencilla que tengan la calidad adecuada para que entonces el equipo nos pueda ayudar a hacer estos cálculos. Y nada más quiero mostrar rápidamente unas imágenes un poco como repitiendo las reglas, porque esto es lo que se les tiene que quedar básicamente, ¿no? De qué es lo que tiene que cumplir sus controles de compensación. Como bien les dijo Dalia, debemos de utilizar siempre el mismo fluorocromo. No se vale que yo utilice FITSI para compensar carboxifluoresceína o Alexafluor 488, porque aunque entren en el mismo detector, acuérdense que lo que queremos ver es cómo interactúan con el detector que no le toca. Y entonces a lo mejor aquí yo no veo mucha diferencia, ¿no? Digo, bueno, es casi lo mismo descontar este que descontar este. Pero en algunas otras ejemplos que podemos tener, como por ejemplo Brilliant Violet 421 y Pacific Blue, que entran en el mismo detector, claramente no va a ser lo mismo descontar esto que descontar esto. Y entonces esto aplica además para no solo el mismo fluorocromo, sino también cuando los fluorocromos son tándem, incluso el mismo reactivo, ¿no? Y el mismo PSI7 que yo voy a usar en mis muestras problema, tengo que usar en mi control de tinción sencilla, porque este tipo de fluorocromos pueden modificar cómo están interactuando con los otros detectores, y si yo lo cambio, aunque se llame igual, pues no necesariamente voy a estar descontando lo que se debe. Y cuando tienen nombre y apellido, ficoritrina SAI7, SAI5, 5.5, todos estos es fácil identificar que es un tándem, pero muchas veces, y con la gama de fluorocromos que ya tenemos al día de hoy, no vamos a saber solo por nombre que es un tándem, ¿no? Por ejemplo, todos los Brilliant Violets, excepto 2 de ellos, todos son tándem. Entonces, y probablemente muchos no sabían eso, entonces es muy arriesgado cambiar el reactivo. Y a la otra que siempre suena súper confusa, la otra regla, es la de la fluorescencia de fondo, pero básicamente se refiere a esto de aquí, a que dentro de mi control de tinción sencilla yo tengo que tener eventos positivos y eventos negativos. Y estos deben de ser el mismo tipo de evento. O sea que si yo estoy utilizando en mis células positivas
linfocitos, pues entonces las negativas también tendrían que ser linfocitos. Si estoy utilizando perlas de captura, entonces las negativas también tendrían que ser perlas de captura. Y así para todo lo demás, porque si mi fluorescencia, la autofluorescencia, digamos, de las negativas es distinta, entonces el cómo se hace este cálculo va a cambiar. Cuando tienen la misma autofluorescencia, si ven esta pendiente, se mueve pues parejita. Pero cuando yo utilizo un negativo, por ejemplo, unas células, ¿no? Que van a ser las de mi muestra problema, pero utilizo perlas para hacer el cálculo de la compensación y le digo que el negativo lo tome de las células, esta pendiente de aquí cuando se haga el cálculo va a ser distinta y entonces no necesariamente va a aplicar igual para mis muestras problema. Y la otra reglita muy importante es que idealmente los controles tienen que ser al menos tan brillante como la más brillante de mis células que va a haber en mis muestras problema. No pasa nada si son más brillantes, pero nunca jamás pueden ser menos brillantes, porque lo mismo que vemos aquí con esta pendiente, ¿no? Si yo lo calculo con pero después quiero ver unas células que brillan más, no van a caer dentro de esta línea cuando yo la extrapole. Sin embargo, cuando son más brillantes, aunque yo tenga una población que sea menos brillante ya en mis muestras problema, de todas maneras le va a aplicar bien la compensación. Ya pusieron ahí una pregunta en el chat que vamos a ver después seguramente, porque pues sí hay algunas preferencias que tenemos que tomar cuando decidimos con qué vamos a hacer nuestros controles, pero a lo mejor se los dice el doctor Elías. Muchas gracias, doctor Elías Pérez, por favor. Sí. Yo solamente para complementar el aspecto de la compensación, otro factor importante es la intensidad. Por ejemplo, cuando el seteo que se hace inicial del instrumento no es el adecuado, la intensidad que se utiliza para cada una de las señales que queremos identificar está modificado, porque cuando no se hacen los ajustes adecuados y vamos aumentando a veces el voltaje de una señal determinada, conforme más brillo tenga, el derrame que va a ocasionar va a ser más alto. O sea, no es mismo este derrame que este derrame. ¿Eso en qué se traduce? Vean estos dos ejemplos. El de la, por ejemplo, los ajustes son adecuados. Vean aquí, por ejemplo, se ve la población negativa para esta otra señal y se ve la otra población que es positiva. Cuando nos vamos a la señal de abajo, la positiva se ve claramente, pero la negativa llega a un punto incluso de que se sobrepone y entonces separar o identificar la población positiva de la población negativa a veces no es tan sencillo. Entonces, realmente el proceso de compensación es un sistema completo que tienen que ser tanto los ajustes adecuados del citómetro como utilizar el tipo adecuado de fluorocromo que deba ser para, de acuerdo al experimento, de acuerdo a la aplicación que vayan a desarrollar, y que no deban de utilizar nunca fluorocromos intercambiados y, como bien dice Jess, identificar muy bien cuáles son en tándem y cuáles no. Esos de plano incluso no se puede utilizar un tándem, aunque lo tengan exactamente igual y digan es de la misma marca. Si utilizan otro marcador, no debe ser adecuado. Y para ello, utilizar, por ejemplo, perlas de captura se vuelve una herramienta muy útil, sobre todo en aquellos marcadores, por ejemplo, que no tenemos células disponibles para poder hacer la compensación. Cuando queremos compensar, por ejemplo, un marcador como CD3, pues tomamos sangre periférica y tenemos células CD3 positivas, CD3 negativas, entonces ahí tenemos las dos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar un marcador que no se encuentra circulando en sangre periférica, ya sea porque es una célula que se encuentra solamente en médula ósea, como por ejemplo CD34, o por ejemplo CD103, que no se encuentra circulando tampoco en médula ósea. Entonces, utilizar perlas de captura para hacer la compensación se vuelve una herramienta muy adecuada para hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Y le pediríamos a usted que sea quien primero nos conteste nuestra siguiente pregunta, que es si el mover los voltajes, esto de poner los settings o el seteo del instrumento, como lo han referido,
Al adquirir la muestra, tiene efecto en la compensación. Sí, voy a volver a compartir. Por ejemplo, vean aquí vuelvo a utilizar perlas que solamente tienen fluoresceína para demostrar el efecto importantísimo de cuando mueven los voltajes o cuando hay variaciones en los voltajes, producto, por ejemplo, del propio desgaste de los fotomultiplicadores, que tienen uno que ir ajustando, o porque ustedes los movieron de manera arbitraria, se mueven el voltaje. Por ejemplo, aquí he compensado el sistema. Estos son, para fluoresceína, estos son los lugares, por ejemplo, o los canales donde influye fluoresceína. ¿Sí? Entonces, fíjense, algunos son cercanos, pero algún otro, por ejemplo, este está muy alejado, de hecho, uno para el láser violeta, pero aún ahí también influye. Entonces, fíjense, cuando está bien compensado, se ajustó el voltaje, este es el voltaje adecuado para ese instrumento, para esa aplicación en específico. Y vean, por ejemplo, cómo se ven perfectamente separadas todas las poblaciones, se ve compensado, ya está. Si yo, por ejemplo, disminuyo el voltaje solamente 10% de este valor, o sea, solamente 10%, fíjense el efecto tan importante que se me descompensa el sistema. Y para todos los canales, o sea, para todos donde influya fluoresceína, porque estoy moviendo la fluoresceína. Si yo le aumento, le disminuyo el voltaje, va a modificarse. Entonces, fíjense, se descompensa. O al contrario, si yo le muevo 10% solamente el voltaje de esa señal que yo tenía identificada, entonces se sobrecompensa. Y puede incluso desaparecer. Digo, están aquí metidas esas poblaciones, pero por ejemplo, si esta fue una población celular, pues ya no la estoy viendo. ¿Sí? Entonces, vean la importancia de que una vez que establecemos el seteo adecuado del instrumento, esto no lo debemos de mover de manera arbitraria. O sea, debe de ser movido en una situación específica cuando utilizamos partículas o perlas de ajuste para poder tener adecuadamente la señal específica y en ese momento podemos mover el voltaje. Pero sí es muy, muy importante. Si ustedes mueven el voltaje, todo lo que influya para ese canal que ustedes movieron, va a mover en donde influya. Entonces, por ejemplo, mueve en 3 canales adicionales, pero hay fluorocromos que mueven en 4, en 5, en 6 canales adicionales, y entonces cualquier movimiento de voltaje les va a descompensar su sistema o les va a sobrecompensar el sistema. Muchas gracias, doctor Pérez. Yes. Pues como comentábamos, esto va a la compensación, el proceso de la compensación tiene que ver con cómo interactúan los fluorocromos con los detectores que no le corresponden. Entonces, si modificamos los voltajes, vamos a estar modificando la sensibilidad de esos detectores. Y entonces, pues ese valor que ya calculamos, utilizando nuestros controles muy perfectamente bien hechos, que brillan muy bien, que son el mismo reactivo y que tienen una población positiva y negativa y demás, y luego resulta que, ay, mi población de las muestras problemas se sale, pues le bajo el voltaje, ¿no? Pues entonces el valor que yo había calculado de mi compensación ya no va a aplicar para esas muestras problema. Como les comentábamos en las reglas que tenemos que seguir, si nos encontramos, por ejemplo, con ese error de que es que ahora mi muestra problema se me sale, pues entonces realmente tendríamos que, más que bajar el voltaje, también corregir el control de compensación, porque esa compensación que se calculó no va a aplicar bien para esa población que es muy brillante, y obviamente si yo le modifico, como ya lo mencioné antes, si yo modifico la sensibilidad de mi detector, pues entonces lo que le está descontando ya no va a corresponder. Entonces esa no es la solución adecuada. Y en el caso contrario, ¿no? Que tuviera yo una población que es muy poco brillante y digo, no, pues es que entonces para separarla mejor de la negativa, porque no la alcanzo a ver con estos voltajes que le dejé, le voy a subir, ¿no? Y ya no modifico la compensación, pues no se vale porque sí va a tener ese mismo efecto de que ya no va a aplicar el valor que se calculó inicialmente
Y entonces ahí lo que tendría que hacer, si yo le quiero subir el voltaje para que se vean mejor, pues tendría que volver a capturar todos mis controles de compensación y volver a hacer el cálculo, volverle a pedir al software que haga el cálculo. ¿Y por qué todos los controles y no nada más ese que moví? Pues porque lo que estamos haciendo con la compensación es ver cómo interactúan todos los fluorocromos con todos los detectores que no le corresponden. Y entonces, al yo mover el voltaje de un detector, pues entonces esos fluorocromos van a estar interactuando diferente con ese detector. Entonces tendremos que volver a capturar controles y volver a calcular. Un tip que yo les puedo dar aquí para que se eviten tener que estar viendo si tienen o no que mover los voltajes ya que vean sus muestras problema, es que además de que ajusten el equipo con su autofluorescencia para ver cómo se ven sus células y cómo se ven cuando están negativas, es que pasen su tinción completa o un poquito de esa tinción completa, aunque no esté compensado el experimento todavía. Pero con eso se van a dar cuenta si algo se les sale o si, sobre todo si se les sale de los ejes. Pero también, pues si algo está muy bajito, pues ahí mismo pueden ajustar todos los voltajes, todo lo que quieran, y ya con esos voltajes que ya ajustaron, que le quedan pues idealmente bien a su muestra, entonces capturan todos sus controles de compensación y hacen el cálculo, porque hacer movimientos de voltaje una vez que ya se calculó la compensación, pues no sería válido. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la doctora Dalia Ramírez. Gracias. Solamente para complementar un poco de lo que dijeron tanto el doctor Elías y Jess, efectivamente, el meollo de la compensación es justamente asegurar que cada detector esté recibiendo solo la fluorescencia que le corresponde. Y esto es un todo, no solamente es compensar 2 fluorocromos o 3 fluorocromos, sino tenemos que compensar todo el sistema. Entonces, les voy a presentar unas imágenes un poco de lo que hablaba Jess acerca de cómo es que se tienen que ver las compensaciones de todo el sistema. Acá, por ejemplo, tenemos una muestra, la voy a hacer un poco más grande, de una tinción para evaluar poblaciones en sangre total, ¿no? Partimos de singlets, tenemos aquí marcado como PERCP, tenemos APC, picuaritrina, y aquí tenemos P y PERCP. Entonces, si ustedes recordarán un poquito de los espectros de emisión, tanto picuaritrina como APC prácticamente no se traslapan entre ellos. Sin embargo, ficuaritrina y PERCP pueden traslaparse porque están más cercanos sus detectores, por lo cual el derrame de estas fluorescencias que le tocan en el caso de PERCP o PE puede irse al otro detector, ¿no? Entonces, acá un tip que yo les puedo dar es que si ustedes no pueden observar bien las medias de las fluorescencias de todas sus poblaciones, lo que pueden hacer en el software es bajar el número de eventos que se despliegan en el citómetro, ¿no? Y esto es lo que hicimos en el anterior. Perdón, en el siguiente ejemplo que les muestro, ¿no? Y es justamente, perdónenme, el siguiente ejemplo, ¿no? Es este. Lo que vemos es, bajando la cantidad de eventos que se despliegan, podemos observar efectivamente cómo están todas las medias de las poblaciones, ¿no? Acá tenemos APC, tenemos ficuaritrina, tenemos PERCP y tenemos de nuevo ficuaritrina. Y vemos que las medias de las poblaciones están alineadas tanto en el eje de las X, esta población que es negativa y esta población que es positiva, y a su vez en el eje de las Y. En el caso de aquí, en este ejemplo, tenemos APC. Y también, por lo consiguiente, en el siguiente dot plot, donde tenemos desplegado ficuaritrina y PERCP. Aquí visualmente podemos observar que sí están alineadas estas medias. Eso quiere decir que la compensación es correcta. No está ni sobrecompensado ni le falta compensación. ¿Qué pasa si por alguna razón le movemos a los voltajes? Lo que va a pasar es esto. Si nosotros movemos, como en este ejemplo, que es la misma muestra y simplemente hicimos esta simulación
moviendo los voltajes, en el caso de PERCP y picoeritrina, vemos que cuando movemos el voltaje de alguno de ellos o modificamos la compensación post-adquisición, nos vamos a dar cuenta que la media ya no se alinea con la media de la población negativa en este caso, ¿no? Vemos que le hace falta, perdón, que está sobrecompensado, ¿no? Pero no solamente está sobrecompensado ficoeritrina con PERCP, sino también descompensamos APC con ficoeritrina, ¿no? Entonces, es muy importante que, como lo comenta la candidata doctora Jessica, que una vez que nosotros tengamos la compensación de todo el sistema, esa compensación se aplique a todas las muestras. ¿Qué pasa si no funciona? Es porque o las compensaciones no fueron las correctas para todo nuestro sistema o las muestras, hay algunas muestras que no van a poder ser aplicadas con esa compensación y tenemos que entonces modificar esa compensación. ¿Cómo la modificamos? Generando otra plantilla. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a hacer es, por compensar unas poblaciones, vamos a descompensar otras, ¿no? Y por eso es muy importante que en la matriz de compensación, todos los fluorocromos estén compensados unos contra otros. No importa que tengamos 2, 3, 4 o 10 fluorocromos, los 10 fluorocromos tienen que estar compensados contra todos los detectores, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a esto, para llegar a visualizar las poblaciones correctamente, después de eso hacer un análisis objetivo de cada una de estas poblaciones y obviamente su selección y una interpretación correcta. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a responder las preguntas que ya están empezando a aparecer en el chat y que son súper interesantes, les voy a hacer una última para el panel, y es, ¿cuáles son los retos de la compensación, si es que existen estos retos, cuando la muestra tiene mucha autofluorescencia o su autofluorescencia es muy alta? Y le pido a la doctora Dalia Ramírez si puede iniciar con su respuesta. Claro. ¿Cuáles son los retos? Existen muchos retos. El principal y como sugerencia que yo les doy es para evitar estas complicaciones en la compensación es que conozcan su sistema. No hay nada mejor que conocer el tipo de célula que ustedes van a evaluar, ya sea una célula de humano, bueno, una célula de humano de cualquier otra especie, y también dentro de las de humano conocer cuáles son esas células, porque dependiendo de la célula va a ser su autofluorescencia. Hay células dentro del sistema hematopoyético que tienen mayor autofluorescencia que otras. Una de ellas son, por ejemplo, los granulocitos. ¿Y esto por qué? Porque los granulocitos están llenas, estas células, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, tienen muchos gránulos, por eso es que se les llaman así. Y estos gránulos van a tener muchísima contribución a tener una fluorescencia muy alta, ¿no? Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son las células que estamos evaluando y sobre eso tomar decisiones. Si la célula está expresando de manera positiva ese marcador o simplemente es una autofluorescencia, ¿no? Es una fluorescencia basal o intrínseca que tienen las células. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación, que también es sumamente importante y el doctor Elías seguramente también va a hablar de ello, es la viabilidad. Cuando las células empiezan a morirse o empiezan a deteriorarse, obviamente la fluorescencia que tienen va a aumentar y esto es normal. Todas las células cuando están en proceso de muerte aumentan su fluorescencia intrínseca. Entonces, siempre es bueno trabajar con muestras relativamente frescas. Si su acercamiento es justamente evaluar moléculas de esta célula que está viable, y también en el caso del el diagnóstico clínico es sumamente importante trabajar sobre muestras lo más viables posibles y lo más frescas posibles. Esos creo que son los dos retos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias, doctora Dalia Ramírez. Doctora Yes Prieto.
Pues no sé si como tal la autofluorescencia fuera de lo que ya comentó Dalia, es realmente un tema cuando hablamos de compensación como tal. Lo que sí es que normalmente las células cuando son muy autofluorescentes, bueno, tienden a ser más autofluorescentes cuando son más grandes. Entonces, si tenemos células que son más grandotas, entonces, y que expresan mucho un marcador, van a expresar entonces un montón de ese marcador. Vamos a tener una señal súper brillante. Y entonces ahí es donde a lo mejor vamos a tener que tomar decisiones entre qué utilizamos, ¿no? Si nuestras mismas células o si las perlas de captura, porque las perlas de captura resultan una onda muy mágica que nos quita de muchos problemas, pero que sobre todo cuando trabajamos con células que pueden ser más grandotas y que además expresan mucho el marcador, pueden llegar a ser más brillantes que las mismas perlas de captura. Entonces, ahora ya hay algunas marcas que están pensadas en ese sentido, ¿no? De, bueno, es que es para cuando tienes células más grandes, utilizas esas perlas que también son más grandotas. Pero si yo les puedo dar aquí una recomendación, es que, como bien dice Dalia, de las cosas más importantes es conocer el sistema biológico con el que vamos a estar trabajando. Y una vez que conozcamos nuestro sistema, entendemos que tenemos preguntas de investigación, porque pues muchas veces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Al menos en el medio en el que yo trabajo, pues justamente tenemos estas interrogantes que no sabemos cómo es que se van a comportar, pero hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Que ya están reportadas, tanto en la literatura como resultados que tenemos dentro de nuestros mismos grupos de trabajo. Entonces, que utilicemos esa información para conocer nuestro sistema de análisis y que con base en eso también planeemos nuestros controles de compensación. Lo ideal es utilizar el mismo sistema con el mismo tratamiento y el mismo reactivo. Y si voy a empezar a cambiar algo, pues entonces a lo mejor ya voy a empezar cambiando el sistema de carga, ¿no? En lugar de células, pues entonces utilizo las perlas de captura. Pero mientras más variables yo empiece a meter, pues hay más probabilidad de que yo empiece a tener problemitas en cómo se hizo cómo se haga el cálculo de la compensación. Y entonces lo ideal es meter las menos variables posibles. Ya hablando de sistemas un poquito más modernos que nos estamos encontrando, como por ejemplo la espectral, ahí sí es súper importante tomar en cuenta la autofluorescencia, pero en el caso de la compensación en convencional no es lo que me ha dado más problemas. Lo que yo he visto que da más problemas es no hacer unos buenos controles de compensación. Muchísimas gracias, doctora Jess Prieto. Doctor Elías Pérez, por favor. Sí, yo aquí un poquito nada más para ejemplificar el problema de la autofluorescencia en algunas situaciones cuando uno no lo conoce y puede uno encontrar cosas extrañas. Por ejemplo, es un marcador para células B, es otro marcador para células B. Vean, por ejemplo, son linfocitos, monocitos y neutrófilos, lo que les mencionaba la doctora Dalia. Los neutrófilos están un poquito más a la derecha que los linfocitos, entonces yo no puedo tomar como control negativo la población de neutrófilos para decir si está positivo o no esta población. Y mucho menos la población de eosinófilos, que son de las células hematopoyéticas, son las más autofluorescentes. ¿Sí? Entonces, no puedo decir, pues mira, se ve francamente separado de esto, y estos son positivos. Un positivo para un marcador, por ejemplo, este es un marcador C81, ese sí lo muestra el eosinófilo, vean la diferencia, la autofluorescencia es distinta, y aquí se ve francamente positivo, y esta es autofluorescencia del eosinófilo vista con marcadores que no le corresponden al eosinófilo. Entonces, ahí es donde vemos, digamos, gráficamente la situación de la autofluorescencia. Una situación parecida, pero ya en patología, es, por ejemplo, las leucemias M3 son tienen una autofluorescencia muy alta. Y en vez de que sea un problema para tratar de establecer qué marcadores se expresan, probablemente es una ayuda, porque cuando vemos células muy autofluorescentes, que son en granulocitos y están más a la derecha, por ejemplo, que pueden estar en esta zona, entonces ya empezamos a sospechar el M3. Entonces, es un importante. Ahora, para algunos marcadores, hay estrategias de compensación un poco diferentes. Por ejemplo, imagínense marcadores que son de una expresión muy baja. Por ejemplo, utilizamos mucho en el monofenotipo para leucemias agudas, que es TDT.
Es un marcador de una intensidad baja. Habitualmente uno lo encuentra con fluorocromos también de intensidad no muy alta. Y como los metemos en un panel donde vemos muchos colores, los propios marcadores que estamos metiendo juntos generan mayor autofluorescencia. Entonces, cuando queremos encontrar una señal positiva de un marcador que es muy bajito, una estrategia es utilizar esta forma de hacer fluorescencia -1. ¿Qué quiere decir eso? Que metemos todos los marcadores menos aquel que pudiera ser importante para decir si está positivo o negativo cuando la intensidad no es muy alta. Por ejemplo, en el caso de leucemias agudas, TDT. Este es otro ejemplo distinto, pero que me gustó mucho porque es más franco para ejemplificar. Estas son células que no se tiñeron, esta es la autofluorescencia, digamos, natural, no tiene ningún color y aquí decimos, pues aquí está negativo, ¿no? Más sin embargo, cuando ya pusimos los demás marcadores, fíjense, solamente son 3, pusimos fluoresceína y P-cianina 5.5 y pusimos P para CD45R. Entonces, la autofluorescencia está más alta. O sea, ya cuando están todos los marcadores metidos. Entonces, si yo tomo esto como negativo, entonces yo diría que desde aquí hasta acá es positivo. Más sin embargo, no. Esta es la población negativa y por supuesto sería la población positiva. Entonces, para algunos marcadores en concreto, es importante conocer muy bien cómo es el comportamiento ya en su propio panel para ver si la autofluorescencia que se produce ya también por parte de la combinación de todos los marcadores que están metiendo les pueda diferenciar de manera adecuada cuáles son la población positiva y negativa. Entonces, utilizar una estrategia como esta, fluorescencia -1, les ayuda a resolver situaciones cuando tienen antígenos con esas características. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias a ustedes por sus respuestas en estas preguntas. Y ya tenemos algunas, aunque no nos queda suficiente tiempo para darle respuesta. El doctor Jairo Villanueva nos pregunta compensación, que ya se medio mencionó, pero un poquito más acerca, con perlas y o células. Jess. Pues sí, como yo les comentaba, lo ideal es no cambiar nada, ¿no? Si van a hacer sus muestras problemas son linfocitos que van a permeabilizar y van a tener pues estos reactivos X, que utilicen esos mismos reactivos en esas mismas células y sobre todo también con el mismo tratamiento, porque muchas veces los buffers que utilizamos para hacer distintos tipos de tinción modifican también cómo se comportan los fluorocromos. Y a mí me ha sucedido que titulé unos muy preciosos, ¿no? En tinción de superficie, un CD3 que además era pues para eso, para lo que le iba a utilizar, para una tinción de superficie, pero después cuando ya le metimos los buffers para hacer una tinción intracelular, ya no se veía tan bien y entonces ese título no aplicaba y por lo tanto pues también me iba ahí a estar afectando la compensación. Entonces lo ideal es no cambiar nada, pero ciertamente pues cuando tenemos estos casos donde sabemos que se va a expresar muy poquito y que no va a ser un buen control de compensación porque no voy a tener suficientes eventos positivos y que se separen bien, entonces ahí vale la pena cambiar a utilizar las perlas de captura. Y podemos también hacer una combinación de algunos controles con células, todos los que podamos, con células que se expresen bien y tengan suficientes eventos positivos y negativos y demás. Y pues solo cambiar aquellos que sepamos que no vamos a lograr tener un buen control, cambiarlos por las perlas de captura. Y si tenemos buenos controles de compensación, en realidad no va a cambiar cómo se ve la distribución de las poblaciones una vez que ya se haya calculado la compensación y vayamos a hacer el análisis. Aquí tenemos el mismo panel haciendo la compensación con células y haciendo la compensación con perlas, y aquí se ve exactamente igual si yo lo hago con uno o el otro, pero si se fijan en este es un ejemplo un poco engañoso porque todos los marcadores son de alta expresión, ¿no? Y entonces mis controles de compensación hechos con células van a ser lo suficientemente buenos. Esto cambia obviamente si alguno de estos marcadores pues no se expresara tan bien y yo no tuviera
un control que fuera de buena calidad, pues entonces intercambio ese por hacerlo con perlitas. Es muy fácil hacer los controles con perlas y entonces a lo mejor podemos caer en la trampa de, bueno, pues estos siempre se van a ver bien, los hago así, pero ciertamente sí se pueden llegar a presentar problemas ya que veamos la compensación calculada y aplicada sobre nuestras celulitas. Entonces lo mejor es pues no cambiar nada. Muchas gracias. Doctora Adela Ramírez o doctor Pérez, ¿algo que quisieran agregar para esta pregunta de con perlas o células como controles de compensación? Sí, yo considero que sí, como bien dice Jess, es un poquito evaluar el experimento o la aplicación que queremos hacer para ver cuál es la mejor estrategia. Si tenemos células que expresen de manera adecuada el marcador que nos interesa, de preferencia células, porque ahí influye, como bien dice, los buffers tanto de lícidos como de permeabilizar, e incluso cuando hacemos procedimientos de lavados, también influye. Pero lamentablemente no tenemos tantos marcadores con esas características. Hay marcadores que no vamos a encontrar en sangre periférica o que se encuentran en sangre periférica, pero que se encuentran en diferentes condiciones de acuerdo si la célula está en reposo o la célula está activada. Entonces ahí en esos casos en concreto, pues las células, las perlas capturadoras de anticuerpos nos ayudan a solucionar ese problema para hacer una compensación adecuada. Entonces, creo que la respuesta es una combinación de ambas y elegir de manera adecuada, de acorde al experimento que van a desarrollar para hacer la mejor. Y antes de empezar a emitir datos, ya digamos, ya sea para su publicación, en el caso de si son investigadores o en el caso nuestro que es en el área clínica, pues verificar esa compensación. O sea, hago todo el procedimiento, lo hago correcto y meto ahora sí el tubo donde vienen todos esos marcadores y veo que efectivamente se vea exactamente lo que predigo. Y eso se puede hacer muy fácil. Por ejemplo, si yo metí un marcador que se llama CD3 y lo pongo de manera sencilla y lo proyecto, o por ejemplo aquí les voy a ejemplificar nada más un poquito con esto. Nada más para que se lo imaginen un poco. Si yo meto un marcador, en este caso CD19, lo meto sencillo, lo meto solito y meto esta proyección, size scatter versus este. Y luego lo vuelvo a meter en la misma proyección después de la compensación y debo verlo exactamente igual, aún con todos combinados, o sea, todos metidos. Yo debo ver sencillo el anticuerpo ahí metido y en combinación lo debo ver exactamente de la misma manera. Esa es la manera de predecir si mi compensación fue adecuada con todos y cada uno de los marcados. Entonces, es un tip que les quiero dar que puede ser de mucha utilidad para cuando estén haciendo, sobre todo cuando están inicializando hacer procesos de citometría. Muchas gracias. ¿Algo que agregar al respecto, doctora Ramírez? No, solamente hacer hincapié en que depende de la pregunta, tiene que ser el acercamiento. Definitivamente concuerdo con Jess y con el doctor Elías. Las perlas es un acercamiento mucho más práctico. Sin embargo, no debemos de tomar en cuenta que las células también pueden ser muy válidas porque son parte de la propia biología del experimento. Entonces, creo que las dos son importantes para tomar en cuenta la planificación del experimento. Muchas gracias. También del doctor Jairo Villanueva tenemos la pregunta de qué tanto es tantito. Perdón, Sí, puedo hacer un perdón. comentario adicional. Y siempre lo ideal es tratar de no cambiar nada. Y aquí cuando hablamos de perlas, que quede bien claro que hablamos de perlas de captura, de anticuerpos, que no estamos hablando de perlas fluorocromadas. Porque si justamente no queremos cambiar el reactivo, ¿no? Queremos utilizar nuestro mismo reactivo, para eso utilizamos las perlas de captura, pues obviamente no es válido utilizar ahí una perlita de silicón que tiene fluorocromo, porque no necesariamente va a tener el mismo comportamiento. Entonces, hablamos de perlas de captura para compensación, que son esferitas que están recubiertas de anticuerpos, y entonces lo que van a hacer es que cuando le ponemos nuestro reactivo, pues van a capturar todo ese anticuerpo fluorocromado que vamos a después usar en nuestras muestras, y entonces vamos a tener la misma señal con el mismo comportamiento del fluorocromo. Y ya.
Muchas gracias, porque todas estas pruebas de conocimiento son realmente valiosas, más allá de las de captura y las fluorocromadas. La otra pregunta que tenemos aquí en el chat es, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿hay valores máximos o mínimos de sustracción para la compensación? Ok, si Sí. gustan, contesto. Sí. Yo por un poquito ganando la experiencia y observando gente que hace combinaciones y compensaciones con un número alto de colores, es que debemos de cuidar que entre más bajo sea el valor de compensación es mejor, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo tengo algunos criterios muy específicos, un poco arbitrarios, porque por supuesto en muchos sitios no están publicados. Pero, por ejemplo, si yo idealmente para aceptar una compensación, procuro no pasar del 35% de compensación, o sea, de un canal de los más cercanos, ¿no? Puedo tolerar hasta un 50%, o sea, puedo decir, híjole, no alcancé 35, pero estoy entre 35 y 50, pero procuro no pasar de 50. O sea, si mi combinación empiezo a tener un valor por arriba de 50, procuro cambiar el fluorocromo. Les hago un ejemplo. Por ejemplo, cuando empezábamos a utilizar dos láseres para estimular los fluorocromos, teníamos cianina 5 y teníamos APC. Y cuando uno quiere compensar esos dos colores, logra uno compensaciones de casi del 80%. Y no se logra muchas veces bajarlo de esa cantidad. 75 a veces un poco. Pero si lo cambiamos en vez de utilizar PC cianina 5.5 y lo cambiamos PRP cianina 5.5, entonces tenemos compensaciones alrededor del 5%. Entonces, si estamos logrando o estamos teniendo una compensación muy alta, quiere decir que el fluorocromo se parece mucho y se está metiendo mucho en el otro canal. Eso es lo que quiere decir. Entonces, entre más baja sea la compensación, la resolución es más alta. Entonces, la capacidad de discernir entre un marcador y otro es mejor. Por eso es que yo tengo esos criterios, por supuesto, son criterios internos de nuestro laboratorio, ¿no? Pero creo que son muy válidos, que pudieran ser utilizados también por las áreas de investigación y, por supuesto, por laboratorios. Muchísimas gracias. ¿Quieres algo que agregar? Pues que es muy importante para esto pensar en el diseño del panel, ¿no? Desde que estamos haciendo el diseño del panel, nos vamos a dar cuenta si nuestros fluorocromos van a interactuar mucho con los otros detectores. Entonces hay que tratar de eficientar esto desde el inicio. Obviamente un valor que es completamente inválido es mayor del 100%, porque eso quiere decir que está brillando más en el detector que no le corresponde que en el suyo propio. Y ahí puede ser que le movimos demasiado los voltajes y entonces ya está brillando más donde no debe, o nos equivocamos a la hora de etiquetar los tubos y entonces ya estamos metiendo una cosa donde no es. Entonces si nos da más del 100%, yo he llegado a ver valores del 150 y es como, ¿qué? Incluso ahí pues ya te manda alertas, ¿no? El software de que algo no está correcto. Pero sí, como dice el doctor Elías, obviamente mientras menos, mejor. Y aún así lo tenemos que verificar, aunque sean fluorocromos que veamos ahí en el Spectral Viewer muy lejos y que vengan de líneas de láser distintas, lo tenemos que verificar, porque a veces nos da 0.01, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer de todas maneras este trabajo de hacer la compensación, pero sí les recomendaría que tengan mucho cuidado a la hora de hacer su diseño de paneles y desde ahí van a mejorar muchísimo o tener unos valores de compensación muy bajitos si lo hacen concienzudamente. Muchísimas gracias, doctora Ramírez. Concuerdo totalmente con Jess y con el doctor Elías. Entre menor sea el valor de compensación, es decir, del traslape entre uno y otro, en la matriz de compensación es mejor. Sin embargo, en la practicidad, cuando tenemos un anticuerpo con un fluorocromo que ya tenemos en el laboratorio y la compensación excede el 30, el 40 o el 50%,
Si sus medias, la media de la población se visualiza bien, no pasa nada, chicos, o sea, lo podemos hacer. Sí es verdad que en el siguiente paso, si es que podemos planear mejor el panel, lo tendríamos que hacer, pero desde una práctica de rutina, si ya se tiene el panel listo, ya se compró y todo, y nosotros lo verificamos y la compensación no excede números tan altos, como en el ejemplo de Yes, 150, yo nunca he visto eso, pero le creo completamente, sí es válido. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat y que por obviedad de tiempo es con la que cerraremos. ¿Consideran que es mejor compensar en el citómetro, supongo que durante la adquisición que nos estamos refiriendo, o en algún software ya en el análisis, o ambas, o cuando en una, cuando en otra? Entonces, si alguien quiere levantar primero la mano, o les doy la palabra. Bueno, desde la perspectiva de el Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil, el Laboratorio de Oncoinmunología, que hemos trabajado con paneles multicolores y con fusión de tubos, etcétera, gran cantidad de fluorescencias para un mismo paciente, siempre es recomendable hacer la compensación previo al análisis, es decir, durante la generación de la plantilla, ni siquiera durante la adquisición, sino la generación de la plantilla. Entonces, eso es recomendable. Se puede verificar cuando estamos haciendo el análisis, pero ahí no tendremos, desde mi punto de vista, no tendremos por qué cambiar la compensación, porque eso significaría que no fue una correcta compensación desde el inicio. Y si no fue una correcta compensación, vamos a tener sesgos. Y si tenemos sesgos, no deberíamos de interpretar ningún resultado. Entonces, desde mi experiencia, creo que siempre va a ser mejor durante la generación de la plantilla de adquisición. Muchas gracias. Yes, doctor. Yo pues a lo mejor lo saben y para quienes no, yo trabajo en un laboratorio de investigación donde veo un montón de proyectos diferentes, ¿no? De un montón de unidades de investigación y mi recomendación siempre es que lo hagan en el citómetro. En el software del citómetro va a tener las mismas capacidades que su software de análisis para poder hacer un cálculo de la compensación correcta, siempre y cuando le demos unos controles bien hechos. Muchas veces esta tentación de querer calcular la compensación después en su software de análisis les surge de que no les gustó cómo se vio la población, pero si no se ven bien, muchas veces esas cosas que no les gusta es porque sus controles de compensación no eran los adecuados, no tenían las características correctas. Y hemos hecho el ejercicio de hacer el cálculo de la compensación en el software del citómetro y después hacer el cálculo en el software de análisis y los valores son prácticamente los mismos porque al final van a utilizar los mismos controles. Obviamente puede modificarse un poco la matriz de compensación, pues dependiendo de cómo seleccionen sus poblaciones, pero no tendría por qué cambiar demasiado si estas poblaciones están muy claramente identificables. Ahí no van a tener que estarle jugando dónde está la positiva, porque pues van a saber dónde está. Entonces, yo siempre recomiendo que lo hagan desde el software de adquisición, porque además, cuando ya estén pasando sus muestras problema, pues van a poder ver cómo se están comportando sus datos en tiempo real, ya con la compensación hecha, porque esos datos no los van a poder utilizar a menos que tengan aplicada la compensación. Entonces, sí, yo recomiendo que en el software de adquisición lo pueden verificar, como les dice Dalia, en su software de análisis, pero no debería de cambiar demasiado, siempre y cuando sus controles sean los correctos. Muchas gracias, doctor Pérez. Sí, yo cuando hace algunos años que apareció esta inquietud de hacer la compensación fuera de línea, se llama un software de acción, o sea, que se adquiría los datos en el equipo y no compensar hasta hacerlo fuera. Algunos de los argumentos era de que los voltajes que establecemos durante el equipo causaban
modificaciones y que no se lograban compensaciones adecuadas, sobre todo cuando se utilizaban colores, digamos, una cantidad alta, ¿no? Por arriba de 10 colores. Yo la verdad es cuando revisé estos artículos que mencionaban esto, incluso algunas presentaciones al respecto, pues dije, bueno, pues vamos a probar. Y hacíamos las dos maneras, hacíamos unos datos adquiridos sin hacer la compensación al instrumento y hacemos la compensación fuera línea. Y hacíamos, como lo hacemos habitualmente, compensando directamente en el instrumento. Y la verdad es que no veíamos diferencia significativa en uno y otro. O sea, se veía bien. Siempre la ventaja, como bien dice Jess, que cuando tenemos compensado en el instrumento, cuando empezamos a adquirir los datos, nos damos cuenta rápidamente si los datos son válidos. Incluso no tenemos que esperar a adquirir una cantidad alta de eventos para saber que los datos van bien. Si yo empiezo a ver que mis datos ya desde que empiezo a adquirir, pues se dañaron o está una población extraña, demasiadas células dañadas, pues las detecto rápidamente y no me tengo que esperar a adquirirlos. Por ejemplo, para enfermarme, quiero adquirir 5 o 10 millones de células, no me tengo que esperar 15 o 20 minutos a que termine la adquisición para darme cuenta que mis datos no son válidos. Entonces, la verdad, no da ningún beneficio, al menos desde lo que nosotros experimentamos, y tenemos el beneficio de que al estar compensado el instrumento, pues podemos evaluar esto durante la adquisición sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos. Me va a ganar la tentación de ahí en esa última pregunta. Yo agregaría que recuerden que si van a establecer un número mínimo de eventos que quieren capturar basado en una población que ya fue inmunofenotipificada, por supuesto que tienen que hacer la compensación, como dice la doctora Ramírez, desde la plantilla, como dice Jess, como el doctor Elías, en el citómetro antes de pasar sus muestras. Por supuesto que sí, ahí no hay duda. Y ya, la verdad es que ya es otra cosa si lo quieren verificar después, pero ahí por supuesto que sí. Y a lo mejor una de las salvedades es cuando por protocolo, pero eso debe de ser de acuerdo a las buenas prácticas, ustedes van a adquirir todo lo que haya en el tubo, pues ahí hasta cierto punto podrían decir, bueno, aplicó la compensación después, pero se arriesgan a, como ya mencionaban nuestros 3 panelistas, a que ya no se dieron cuenta si algo no estaba tan bien en la captura, pues porque se lo pueden achacar a como no está compensado, no lo veo. Entonces, para cerrar, les pido a cada uno de ustedes si nos dan un mensaje final. Vamos a empezar por nuestra candidata doctora, Jess Prieto. Justo se subió el Michi a despedirse. Más que un mensaje, pues dicho, yo les quiero dejar una nota mental. Que cuando vean sus datos, espero que esto les ayude a identificar si las cosas están bien compensadas, sobrecompensadas o no compensadas. Aplicar compensación de más también es un problema. Entonces, todo esto no va a suceder si ustedes hacen los controles de compensación de la manera correcta. No se queden con esta idea de que la compensación es súper complicada, porque al final lo que tienen que hacer para que una compensación sea exitosa es preparar correctamente sus controles y ya está. Eso es todo lo que les toca hacer, generar unos controles de compensación adecuados, capturar el número de eventos suficiente, y aquí este es un dato que no mencionamos, pero lo mínimo recomendado cuando nuestros controles son con células son 30,000 eventos, y si los hacemos con perlas, 10,000 eventos. Esto porque las perlas son muchísimo más homogéneas en su comportamiento y las células pues obviamente no lo van a hacer tanto. Si capturamos suficientes eventos de controles de compensación adecuados, siempre vamos a tener datos que sean confiables y no nos tenemos que preocupar por cómo se hace la matemática de esto, porque para eso tenemos a los softwares. Muchas gracias. Doctora Dalia Ramírez. Gracias. Igual que Jess, creo que debemos de dejarle de tener miedo a la compensación.
Si bien es cierto, no es un tema tan sencillo de entender a la primera, es un poco abstracto hablar de detectores, de lo que le corresponde a uno, de lo que le corresponde al otro. Es verdad que lo único que tenemos que hacer es seguir las reglas de buenas prácticas de citometría de flujo. Tener esos controles, pasarlos al citómetro y ya está, verificar que la compensación esté correcta. Para esto sí o sí tenemos que conocer nuestro sistema, las preguntas que queremos hacer para tomar decisiones, si serán células o perlas, y también conocer el instrumento. Es muy importante conocer el instrumento. Nadie más que él nos va a sacar de las dudas que podamos tener. Entonces, ese es mi mensaje de cierre y agradecer de nuevo a los organizadores por esta gran mesa de debate. Muchas gracias. Doctor Pérez, por favor. Sí, agradecer por la oportunidad de platicar. Como siempre, es muy grato participar en estas actividades y poder discutir con gente que tiene amplio conocimiento al respecto. Yo nada más mencionarles nada más al final y mostrarles una diapositiva de que la compensación no lo es todo. También la elección adecuada de los colores que debemos de utilizar es muy importante. Cuando uno no elige de manera adecuada en una combinación, cuando quiere utilizar varios marcadores para identificar unas células, si no lo hace con un criterio establecido bien y que esto ya hay información al respecto en la literatura, puede causar ciertas confusiones. Por ejemplo, si yo no elijo bien, por ejemplo, este marcador que se utiliza de manera prácticamente todo el que hacemos inmunofenotipo en leucocitos lo utilizamos, CD45. Por ejemplo, estos son dos colores que los dos tienen un brillo alto, SD y PC7, pero uno está en este canal y el otro está aquí. Entonces, cuando yo pongo un color, por ejemplo, cercano, yo pongo un marcador como este que es muy intenso y lo pongo muy cerquita, el brillo es tan intenso que puede opacar una población y puede incluso desaparecerla. Y esto ni siquiera es problema de compensación. Entonces, aquí, por ejemplo, se puso y cuando veo el CD7, pues veo una población positiva, pero no veo la población negativa que debería corresponder a esto. Y si yo lo cambio, por ejemplo, tan solo de posición C45, lo mando para acá, entonces nuevamente veo muy bien C45 y veo ahora sí la población negativa que ahí está metida. Entonces, elijamos bien de manera adecuada, de acuerdo a criterios que ya existen, qué marcador debe ir, con qué tipo de clorocromo, cuáles son las características y las características propias de nuestro instrumento para que nuestros resultados pues sean confiables. Entonces, muchas gracias nuevamente y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias a los excelentes panelistas y sobre todo muchas gracias por la generosidad de compartir sus conocimientos. Coloquialmente diríamos son muchas horas de vuelo y son en muchísimos años de experiencia, horas frente a los citómetros, frente a las muestras, capacitándonos, leyendo y demás, lo que en este momento se está compartiendo así de manera tan generosa. A nombre de ASI, muchísimas gracias. A nombre de nuestra comunidad y quienes están aquí todavía conectados, a pesar de que ya nos pasamos algunos minutos de la hora, muchas gracias. Como mensaje final, ya me gustaría agregar unas palabras del maestro Alejandro Ruiz Argüelles, que en paz descanse, y que nos decía con respecto a este temor de tener que enfrentarnos a la compensación. Y él dijo, si pensamos en hacer citometría de flujo como conducir un auto, entonces la compensación es el volante. Tenemos que saber manejarla para no estrellarnos. Y esperamos que todos estos mensajes, consejos y presentación de experiencia de nuestros expertos del panel les animen a integrarse un poco más y estén por favor atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página, a nuestro newsletter, por si aparecen que alguien necesita capacitación o demás, para que ya sea desde así o en otras instancias como nuestros colaboradores, la Sociedad Mexicana de Inmunología,
los diferentes instituciones y laboratorios de nuestros colaboradores puedan acceder a más información si es que la requieren. Que tengan excelente noche y nos vemos en nuestra siguiente actividad. Hasta luego. Gracias, buenas noches.